arrancamos, ya hay 111, ya digamos que Ya tenemos está curva, listo. Bueno, listo. más del 70%. Recording in progress. Buenas tardes. Hoy día vamos a ver el tema 3, cinemática de los fluidos. Este tema se caracteriza porque tiene mucha matemática, mucho desarrollo. Vamos a tratar de explicar el desarrollo matemático en forma conceptual, porque es mucha álgebra, pero vamos a enfocar en la parte conceptual para que a ustedes les resulte más fácil de entender y el resto es álgebra. Bien, ¿qué es la cinemática de los fluidos? Es aquella parte de la mecánica de los fluidos que se trata del movimiento de los mismos, es decir, el movimiento sin considerar las causas que lo forman. O sea, simplemente consideramos que el fluido se mueve de un punto a otro y se especializa en analizar trayectorias, velocidades y aceleraciones. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, habilite el micrófono y me avisa porque no distingo bien al compartir pantalla. Bueno, en primer lugar, ¿qué bibliografía vamos a usar? Fíjense, en la bibliografía, acá tenemos uno, Mecánica de los Fluidos con aplicaciones de ingeniería en Francini, Finnemore, tienen la característica que si buscan cinemática de los fluidos, lo van a encontrar en el capítulo 4, pero le da algo muy sencillo que es la primera parte de lo que vamos a ver. Y en el capítulo 14, que es matemáticas del flujo ideal, es la otra parte que comprende la unidad 3, o el tema 3 de cinemática de los fluidos del programa de la materia. También tenemos mecánica de los fluidos de Streeter, que tiene también la misma situación, capítulo 3 y capítulo 7. Mecánica de los fluidos de Mateix, que lo tiene todo en un solo capítulo. Mateix, les comento, es más sencillo, más conceptual, sin tanto desarrollo matemático. Nos vamos a guiar, ya les voy a terminar de dar la bibliografía. White, capítulo 3 y 4. White tiene la particularidad, junto con Streeter, que todo el desarrollo matemático lo hace en forma vectorial. Entonces, puede ser un poquito complicado de entenderlo a la hora de hacer el desarrollo matemático porque porque la formación que tenemos nosotros es más cartesiana que vectorial. Y después mecánica de los fluidos de Sengel, que también tiene la división entre dos capítulos, 4 y 9, una parte en el 4 y otra parte en el capítulo 9. Normalmente yo me voy a guiar por la metodología de Francini. De todos modos, ustedes pueden estudiar en cualquiera de los libros. Bueno, entonces vamos a ver los enfoques en el estudio de la mecánica de los fluidos. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo analizamos un fluido? ¿Cómo lo estudiamos? Entonces tenemos el método de Lagrange. El método de Lagrange es un método en donde nosotros estudiamos el comportamiento de un fluido siguiendo la partícula del fluido y analizan cómo me van a variar las propiedades de la partícula en el tiempo y en el espacio. Básicamente eso. Por ejemplo, sumergir una sonda de temperatura en un río y se mide la temperatura desde el nacimiento hasta la desembocadura, que es un poco lo que tenemos acá en la imagen. Es decir, podemos trabajar en el nacimiento del río, acá como vemos a este kayak, seguir el río a lo largo de todo su desarrollo hasta llegar a su desembocadura y vamos midiendo la temperatura cada cierta distancia. Entonces tenemos idea de cómo varían las temperaturas, tanto en el tiempo como en el espacio. Podemos repetirlo esto a lo largo del tiempo. Luego, está el método de Euler. En el método de Euler, el observador, ¿qué hace? Se mide cómo varían las propiedades en el tiempo, pero no se desplaza en el fluido. Elige un punto fijo y a partir de ahí coloca, por ejemplo, el ejemplo de la sonda de temperatura y mide la temperatura en el punto fijo. Sería lo que nosotros vemos acá en estas imágenes. Por ejemplo, elegir un punto fijo sería este puente en el río, que podemos medir temperatura, como podemos medir concentración de alguna sustancia, como oxígeno disuelto, o tomar muestras para medir concentraciones de metales, pH, conductividad, que es un poco lo que está haciendo esta gente, o contar el número de peces, que en realidad es lo que están haciendo estos pescadores, no están justamente haciendo mediciones especiales. Esos serían los dos métodos que vamos a hacer. Normalmente, nosotros vamos a trabajar mucho con el método de Euler, en lo que es el desarrollo en esta unidad en la que sigue.
El método de Lagrange se utiliza cuando yo necesito ver cómo varían las propiedades del fluido durante un desplazamiento. Y eso sería el caso particular de una medición del comportamiento de los fluidos alrededor de una cápsula espacial, por ejemplo, durante la reentrada a la atmósfera. Bien, vamos a definir el sistema fluido. ¿Qué es un sistema fluido? Un sistema fluido es una masa específica que se encuentra de contornos definidos por una superficie cerrada. Fíjense que la forma del sistema puede cambiar con el tiempo y la posición. Acá yo les puse en la imagen una gota de fluido, suponiendo que no varía la masa de esa gota, puede cambiar la forma. No es lo mismo que esté, digamos acá, colgando desde un punto del lanzamiento, que puede ser el extremo de una pipeta, a que esa gota después la colocamos sobre un cristal, por ejemplo, de un portaobjeto, de un microscopio, y esa gota cambia de forma, pero no cambia de la cantidad de masa que tiene, mantiene una masa específica. Y vamos a definir el volumen de control como una zona fija del espacio que no se mueve ni cambia de forma. Es decir, esa zona fija pueden ser perfectamente los contornos de una válvula, de una cañería, de una pileta, de un tanque. Acá yo le he puesto normalmente que es el contorno cerrado, se denomina superficie de control. El fluido puede circular por ese volumen de control, pero el volumen de control va a entrar fluido por un extremo y va a salir por el otro. Acá en estos ejemplos tenemos estos recipientes que les comento son reactores para cultivo de algas, aprovechando energía solar para cultivar algas. Y acá tenemos, por ejemplo, piletas con un volumen y superficie determinada, donde el fluido, el agua, entra y sale entra por un extremo y sale por otro. Acá tenemos que son tubos, digámosle tipo botellas, acá piletas y acá una tubería continua, donde el fluido se va desplazando a lo largo de la misma. Por ejemplo, podemos considerar un volumen de control a la sección comprendida entre esta brida y la siguiente que tenemos acá dentro de la cañería. Hay otra definición de volumen de control que es la que da White. White propone que el volumen de control, a diferencia de lo que dice Francini, puede estar en movimiento. Es decir, Francini dice que el volumen de control está en una zona fija que no se mueve ni cambia de forma. White aumenta esa definición o la incrementa o la mejora tal vez, diciendo que puede tener el fluido el volumen de control puede variar de forma y de tamaño. Y eso es lo que ocurriría, por ejemplo, en un sistema que tenga una frontera móvil como el que vemos acá, que es un pistón, un cilindro, donde el pistón que tenemos en la parte superior se puede desplazar en función de la evolución que tengamos del fluido acá adentro. Puede ser que ingresó fluido o que cambia la composición química del fluido cuando, por ejemplo, se nos produce una combustión. Durante, por ejemplo, se produce la combustión, tenemos la expansión de los gases debido al exceso de presión, entonces este volumen de fluido que estamos considerando, en realidad lo que estamos considerando es la masa del fluido que tenemos que cambia de tamaño. ¿Cómo vinculamos el sistema y el volumen de control? Fijémonos en esta imagen que tenemos acá. El volumen de control con su superficie rodea al sistema fluido. Pero ¿qué ocurre si el sistema fluido se me desplazó en el tiempo? Ese sistema fluido al desplazarse del tiempo va a salirse en parte del volumen de control, que es lo que acá yo indico con 3, y va a quedar una zona dentro del volumen de control que va a ser ocupada por otra masa diferente de fluido. Vamos a considerar en estas condiciones que esa masa de fluido puede ser diferente de la que sale porque puede estar a otra presión o con otra temperatura, lo cual produciría una variación de volumen. Entonces, para vincular la relación entre sistema y volumen de control, recurrimos a un teorema de Euler. En el instante t igual 0 o t igual t, va a ser mi propiedad dentro de la superficie de control es igual a la propiedad del volumen de control. Pero en un instante t más delta t,
recién lo que veíamos en el gráfico, vamos a tener que mi propiedad va a ser la del volumen de control, en ese instante T más delta T, más la variación de propiedad que ingresó menos la variación de propiedad que salió. Entonces, reordenando estas expresiones, dividiendo por delta T un poquito de álgebra, me queda que podemos decir que la variación en el tiempo de mi propiedad, que puede ser masa, puede ser presión, pero vamos a asociarlo a la masa para tomar el concepto más adecuado, en mi sistema de control es igual a la variación que yo tengo dentro del volumen de control más lo que ingresa, variación por unidad de tiempo del ingreso, menos lo que sale de esa masa de volumen de control. Fíjense que acá tenemos una cosa que parece un contrasentido. Variación de la masa dentro del volumen de control, la masa original, respecto del tiempo. Y no coincide en el término, o sea, no es la que ingresa ni la que egresa. ¿Eso a qué se debe? A que mi volumen de control, si volvemos a la diapositiva anterior, vamos a tener que en mi volumen de control va a haber una variación de la masa. ¿Qué sería, por ejemplo? Que cambió la composición química. Puede ser tanto desde un reactor químico que ingresa un reactivo y salen los productos y yo me he referido mi sistema a la masa del reactivo, o como puede ser lo mismo en una combustión de un gas, por ejemplo, vámonos al estado gaseoso para no confundirnos, por ejemplo, un motor que funciona con GNC o con gas, con GNC, GLP o GNL, gas natural comprimido, gas natural de petróleo, gas licuado de petróleo o gas natural licuado, que ahora tenemos de las tres opciones. Entonces, ese gas que entra es un fluido, pero su masa, a medida que se va produciendo la combustión, debe ir disminuyendo. Lo ideal es que sea cero esa masa remanente para asegurar una buena combustión. Bueno, eso más o menos es lo que explica este concepto. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe, se entendió bien. No, profe. Bueno, cualquier cosa, por favor, me avisan y me hacen las preguntas que hagan falta. Sí, profe, una sola cosa. Sí. Esa X se refiere a cualquier propiedad, puede ser. Exacto, es cualquier propiedad. Al volumen. Claro, Bien. aplicable a la superficie de control y aplicable al volumen de control. Es la misma propiedad en ambos términos, en ambos, miembros de la igualdad. La propiedad, yo les pongo el ejemplo de masa porque es el que más fácil pueden entender. Profe, ¿las derivadas respecto al tiempo son totales? Sí, son totales. Ahí me han bromado cómo es debía ser derivada total. Ok. Y ahí me traicionó el corrector de ortografía. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en la segunda etapa, ¿por qué la parte del delta X ingresante lo suma? ¿Por qué? Porque en este caso estamos considerando un balance de materia. No sé si en el balance de materia no se aplica la misma regla que en termodinámica. Los signos son opuestos. Ustedes se acuerdan que en termodinámica la energía que entraba era negativa y la energía que salía era positiva. Acá es al revés. A ver. Es una convención de signos. Muy bien. Acá vamos a ver distintos tipos de flujo. Estas son una serie de definiciones que las vamos a pasar rapidito. Le voy a dar 2 o 3 para que lo tengamos en cuenta. Bueno, el flujo ideal es aquel que definimos que tiene viscosidad nula. Mientras que en el flujo real tenemos que considerar el efecto de la viscosidad. Flujo compresible, cuando me varía la densidad. Bueno, incompresible cuando tenemos la densidad constante. El flujo estacionario, y acá hay que ser muy importante, fíjense que la propiedad no me va a variar con el tiempo. Puede ser la presión, puede ser el volumen, puede ser la velocidad,
el volumen específico, perdón, puede ser la velocidad, puede ser la aceleración, no me varía con el tiempo. Pero puede ocurrir que me varíe con la distancia. Por ejemplo, en una cañería con flujo laminar, que algo le explicó el ingeniero Virito en la primera clase, vamos a tener que el fluido en el centro de la cañería tiene mayor velocidad que en el centro de, digamos, de la masa de fluido que está circulando por la cañería, tiene mayor velocidad que a 1/4 de radio, considerando, acercándonos hacia la pared, y es nulo en la pared, en contacto con la pared. Fíjense que podemos establecer un flujo estacionario en esas condiciones, pero no me va a variar la presión, por ejemplo, la velocidad a lo largo del tiempo, pero sí me va a variar espacialmente, por ejemplo, en la dirección del radio. Si, por ejemplo, tenemos el ejemplo de viscosidad en un flujo real, en un fluido real, por efecto de la viscosidad, el fluido tiende a disminuir su velocidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a tener una presión mayor y una velocidad, una presión mayor en la entrada, perdón, para mantener constante la velocidad, y en el extremo de salida voy a tener una presión menor, considerando el volumen de control, por ejemplo. Bueno, el flujo mixto, eso le interesa mucho, en rigor le interesa a todos, pero más que nada a los petroleros, cuando tenemos 2 o más fases. Todos se acuerdan de que el crudo es una mezcla de agua, petróleo y gas. En el flujo mixto hay que considerar cada fase. Podemos considerar cada fase por separado o los efectos como aplicable a las 3 fases, dependiendo del estudio que se haga. Al que le interese es un poquito, hay un flujo multifásico muy sencillo, explicado en ¿cómo era? Problema de mecánica de fluido de Antonio Valiente Bandera. Cualquiera que necesite ese dato, pues no lo puse en la bibliografía, me manda un correíto y ya después le paso bien las referencias bibliográficas. Bueno, flujo a presión cuando el fluido se desplaza por efecto de la presión. Es decir, tengo presión alta a la entrada y presión baja a la salida, el fluido se va a desplazar. Acá tengamos en cuenta que siempre todo fluido va a desplazarse de mayor energía a menor energía. Esa mayor energía puede ser debida a la presión. Y ustedes, si miran el informe del tiempo, por ejemplo, en televisión, van a encontrar el famoso centro de alta presión y el centro de baja presión. Y entre medio, ¿qué hay? Vientos que van del centro de alta presión al centro de baja presión. Eso es desplazamiento de fluido por efecto de la presión. Mientras que el flujo de gravedad, yo les dije recién que los fluidos se mueven de una condición de alta energía a una condición de baja energía. En el caso particular, ¿qué tenemos? Energía potencial. Cuando tenemos el líquido en un tanque, por ejemplo, el tanque de una casa, y baja hasta una canilla que tengamos, por ejemplo en un baño, va a moverse por gravedad. Esa gravedad, por efecto de la presión hidrostática, podemos asimilarla a un desplazamiento por presión, pero en rigor se produce por gravedad. Vamos de una zona de alta energía potencial a una de baja energía potencial. Bueno, acá tenemos otros diferentes que no lo vemos tanto en la mecánica de fluido, excepto los dos últimos, donde tenemos el flujo supersónico, que la velocidad del fluido de una partícula se desplaza, una partícula que se desplaza en un fluido estacionario es superior a la velocidad de la onda de compresión, que también se llama celeridad. Y el subsónico es cuando la velocidad del fluido o de una partícula suspendida en un fluido estacionario es menor que la velocidad de la onda de compresión. ¿Listo? Muy bien. Acá tenemos un flujo, vamos a definir el flujo laminar. El flujo laminar es aquel en donde cada capa de fluido se mueve desplazándose una respecto de la otra en forma longitudinal y paralela, sin que exista movimiento del fluido en una dirección diferente, por ejemplo, transversal. Mientras que el flujo turbulento, en este caso existe un componente de la velocidad
en dirección diferente a la del flujo general y produce una mezcla entre diferentes capas de fluido en dirección transversal al flujo. Y es lo que tenemos acá. Acá tenemos en esta imagen la parte superior, donde tenemos un flujo aproximadamente laminar, es decir, en la primera y en la segunda, tenemos un flujo laminar donde no tenemos mezcla entre las partes del fluido. Y acá, en las dos inferiores, sí tenemos mezcla, que vemos turbulencias, es decir, que el fluido de una capa se mezcla con las de otras capas. Entonces, acá vamos a referirnos a un experimento que se hizo hace mucho tiempo, que es la experiencia de Reynolds. ¿Reynolds qué hizo? Colocó en una cañería cerrada que circulaba agua, esta cañería era de vidrio, colocó una aguja doblada, que acá es lo que yo he dibujado, medianamente dibujado en azul, y empezó a que pasara un hilo de tinta, desplazó un hilo de tinta que iba con un pequeño volumen de tinta que salía por el extremo de esa aguja acodada, y entonces se veía cómo se comportaba ese hilo de tinta a medida que él aumentaba la velocidad de circulación del fluido. En un principio, la velocidad se mantenía, la línea de tinta se mantenía, digamos, horizontal, sin que se mezclara con el resto del agua que circulaba. Pero a partir de cierta velocidad, ¿qué pasó? Esa línea de tinta se empezó a mezclar, como vemos en las dos animaciones inferiores que tenemos arriba, empezó a mezclarse y empezó el agua a teñirse totalmente con esa tinta a partir de una determinada distancia. Entonces, en el primer caso tenemos un flujo laminar y en el segundo caso tenemos lo que se conoce como flujo turbulento. El flujo turbulento, la diferencia entre flujo laminar y turbulento lo cuantificamos mediante el número de Reynolds. El número de Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad. Lo vamos a ver nuevamente en la unidad 7. Pero es algo que ya conviene empezar a verlo desde ahora para que lo tengamos presente. Y básicamente para una cañería, el número de Reynolds podemos decir que es proporcional a la velocidad por una longitud característica dividido en la viscosidad y multiplicado por la densidad. Fíjense que para ¿qué es lo que tiene este número de Reynolds? Las variables ρ y mu dependen del fluido, o sea, el peso específico, la densidad, perdón, y la viscosidad dependen solo del peso, solo del fluido, son propiedades del fluido. La velocidad depende del caudal del fluido que está circulando, y L, que es una longitud característica, va a depender del sistema que estemos considerando. En una cañería cerrada, llena, L no es otra cosa que el diámetro de la cañería. En una partícula suspendida que está, digamos, volando así por el empuje del fluido, L es el diámetro de la partícula. Entonces, y por ejemplo, para un tren que está circulando, vamos al caso de un tren, que yo necesito calcular, que esto lo vamos a ver en la bolilla 5, yo necesito calcular las fuerzas debidas a la fricción en la superficie de ese tren, el número de Reynolds que tengo que calcular va a usar como longitud característica la longitud del tren. O sea, desde el punto inicial del tren, donde empieza a entrar en contacto con el fluido, que se denomina borde de ataque, hasta el punto que consideremos a lo largo del tren, y casi siempre uno considera en el último vagón, en la cola del último vagón. Para un flujo en una cañería cerrada, llena, siempre eso, tengan en cuenta que la cañería tiene que estar cerrada y llena. Vamos a definir como régimen laminar para ingeniería, aquel cuyo número de Reynolds es menor de 2000. Acuérdense que el número de Reynolds es un número dimensional. Y vamos a definir como número de Reynolds turbulento aquel que es mayor de 4000. Entre 2000 y 4000 vamos a tener un régimen que se denomina régimen de transición. Ustedes en la bibliografía van a encontrar algunas discrepancias con esto dependiendo del autor. Disculpe, pero ¿cuáles eran las restricciones que le puso a eso?
Es una cañería cerrada, llena de líquido. Perfecto, muchas gracias. Ustedes, volviendo a lo que comentaba a la bibliografía, pueden encontrar que hay diferentes sistemas donde van a decir no, el número, o diferentes autores que dicen no, experimentalmente se puede mantener un flujo laminar hasta un número de Reynolds de 200.000. Hay uno de los autores que lo menciona. Pero es una condición muy particular de laboratorio, que es de interés para un físico experimental, pero desde el punto de vista de la ingeniería que a nosotros nos interesa, es un flujo tan inestable que yo les digo que si sopla viento en el planeta Marte, va a afectar al flujo, a ese flujo laminar, y ahí nomás se nos va a volver turbulento. En las condiciones que se trabaja, en una planta industrial, en un pozo petrolero, en una instalación petrolera, normalmente los regímenes laminares a altos números de Reynolds no existen, solo existen en laboratorio. O sea, no es que no existan, no se encuentran, solo se encuentran en el laboratorio. Bien. Profe, para dejarlo notado, esa L dijo que entonces que en una cañería es D, entonces. Claro, esperen un poquito. Perfecto. Para la cañería es D. Bien, ¿y L en longitud como el largo de una cañería en algún momento se va a tomar? No. ¿O siempre es D? Okay, siempre listo, es D para la cañería llena. Usted bien, siempre tiene que considerar el sistema. Pregunta, ¿usted cursa industrial o petróleo? Industrial. Industrial, bueno. Lo voy a tener en... Bueno, los petroleros también. Los mecatrónicos, lástima, no los tengo en operación unitaria. Cuando veamos separaciones de fase por mecánica de fluido y o fluidización, vamos a ver otras versiones del número de Reynolds que se utilizan en esas condiciones especiales. Claro, sí, la clase anterior nos lo explicó usted, el número de Reynolds que usamos en un ejercicio. Sí, por eso preguntaba por eso, porque me recordaba que era diámetro y lo había dicho y bueno, me hacía ruido la L. No, es que la L es la definición genérica, es longitud característica. Claro. Perfecto, clarísimo. Y la longitud característica depende del sistema considerado. Si ustedes lo aplican a lo mejor a la circulación de fluido dentro de un ser vivo, de un árbol, puede ser una cosa, dentro de un ser humano puede ser otra. Dentro de una cañería puede ser otra, o si yo tengo una partícula suspendida en una corriente de fluido, puede ser otra también. Profe, y entonces, ¿con qué parámetros determinamos cómo definir esa longitud? Eso eso está definido en tablas. Es para el uso que le vaya a dar. Entonces usted tiene que saber usar las tablas. Si usted va a la bibliografía, cuando veamos flujo en cuerpos sumergidos, va a ver que muchas veces el número de Reynolds es la longitud del cuerpo. Ahí esto está tabulado todo. Bueno, no hay un criterio experimental. Profe, ¿me repetía qué es el mu en el denominador? Viscosidad. Ah, bien, gracias. Es la viscosidad absoluta. Le cuento, por la duda, hay bibliografía donde en lugar de mu le coloca ñu, que es la viscosidad cinemática, que es mu sobre rho. Perfecto. Tengan en cuenta eso por las dudas. Que cuando si van a leer de un libro y se encuentran esa diferencia, se debe a eso. Muy bien. Vamos a analizar rotacionalidad e irrotacionalidad. Vamos a analizar una partícula de fluido. Partícula de fluido infinitesimal. Vamos a considerar, en este caso, que es un plano. Para simplificar la ecuación, esto debería ser en el espacio, pero para simplificar las ecuaciones y el tratamiento matemático, vamos a considerar un plano que tiene una longitud diferencial X y una altura diferencial Y. Son diferenciales estos números. En un instante t igual a 0, tiene esta forma que vemos acá en el gráfico. Y en un instante t igual a diferencial t, o 0 más diferencial t, se me deformó. ¿Qué pasó? El punto C que tengo acá arriba pasó a C', que lo tengo en la parte inferior. D se me movió lateralmente y B se me movió hacia arriba. Y dejamos solo fijo A.
Actúa como un pivote. Para que entendamos, es como si ustedes tuvieran una servilleta y toman por los dos extremos A y C, por las dos esquinas, y estiran la servilleta. Entonces la servilleta se va a deformar. Y esa deformación es la que vamos a analizar acá. Acá en el gráfico, para hacer un tratamiento, digamos que se vean las cosas, está un poco exagerada la deformación. Pero son infinitésimos esta deformación. Entonces, vamos a considerar que la longitud va a pasar de diferencial x a diferencial x más la derivada de u respecto de x por diferencial x diferencial t. ¿Qué es esto? Derivada de u respecto de x es cómo me va a variar la propiedad a lo largo de x. Es una derivada parcial, multiplicado por diferencial x que puede coincidir o no con el que se tome de unidad para la derivada. Y por un tiempo, diferencial t. A su vez, el desplazamiento en b sigue la misma idea. O sea, este infinitésimo que se me corrió, b', va a ser la variación de velocidad que yo tenga en b respecto de esta distancia x, multiplicado por el diferencial x que yo considere, que puede ser este diferencial x, o puede ser un diferencial x por acá, o por acá. Es decir, para ir obteniendo estos puntos que forman el contorno de la partícula. Y por un tiempo diferencial t. ¿Hola? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces vamos a la parte matemática. Fijémonos este ángulo diferencial alfa. Yo lo puedo poner como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto lo puedo expresar en función de las velocidades que yo le expliqué. Y entonces, reemplazando como el cateto adyacente, no es otra cosa que diferencial x, fíjense que esto es un diferencial. Entonces, este término que yo tengo acá, a los efectos de este cálculo, el diferencial x, lo voy a despreciar porque es un infinitésimo de orden superior. ¿Se acuerdan en análisis matemático 1? Cuando hacían alguna demostración y despreciaban el infinitésimo de orden superior. Acá estamos en la misma situación. Entonces, diferencial alfa lo podríamos expresar como la derivada de b respecto de x por diferencial t. Y vamos a definir, ¿qué cosa? La deformación omega como delta diferencial alfa, o sea, delta alfa, como me varió alfa, el ángulo alfa, respecto del tiempo. Delta alfa sobre diferencial t, o la derivada de alfa, o derivada de alfa respecto de t. Si tomamos el primer término y el último, primer miembro y el último miembro de esta igualdad, me quedaba que omega alfa es la derivada parcial de b respecto de x. El mismo tratamiento podemos hacer para este ángulo diferencial beta que yo tengo en el eje vertical. Y, siguiendo la demostración, llegamos a la deformación omega beta, que es la derivada de beta respecto de t, igual a la menos derivada de u respecto de x. ¿Profe? Sí. Con deformación, porque en el apunte leí que decía velocidad angular, o sea, ¿lo toma como sinónimos acá? Sí, es una velocidad angular que está relacionada con la deformación. Perfecto. En realidad, perfecto. La deformación, la velocidad angular en cada lado. La deformación o velocidad angular total respecto de un eje va a ser la semisuma de las dos. Por ejemplo, yo tengo acá, que no está en el gráfico, el eje Z saldría hacia la superficie. Vendría hacia nosotros, de la imagen hacia el observador. Entonces, la deformación WZ, la velocidad angular respecto del eje Z, es la semisuma de las dos velocidades angulares, cada una con su signo. Entonces, tenemos diferencial alfa, esta velocidad angular, WA es positiva y W beta es negativa. Entonces, cada una con su signo y le hacemos la semisuma. Esto sería la velocidad angular respecto de Z. Respecto de Y, respecto de X, tenemos un tratamiento similar. Entonces aquí tenemos tres velocidades angulares o deformaciones. Bueno, se dice el flujo rotacional si la suma de las velocidades, si las velocidades angulares son nulas. Wx igual a W igual a WZ igual a 0. O lo que es lo mismo, si volvemos, hacia atrás,
que este paréntesis sea 0, este paréntesis sea 0 y este paréntesis sea 0. Como un medio no puede ser 0, tiene que ser el contenido. Resultado es que todos estos paréntesis sean iguales entre sí e iguales a 0. Y se va a verificar cuando, por ejemplo, la derivada de W respecto de Y sea igual a la derivada de B respecto de Z, la derivada de U respecto de Z igual a la derivada de W respecto de X, y así sucesivamente. O lo que podemos poner vectorialmente, que la velocidad angular va a ser un medio del rotor de B, donde el rotor es el determinante formado por IJK, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, de U, P y W. ¿No? Y diremos que el flujo es irrotacional si el rotor de B es igual a 0 porque un medio es distinto de 0. Y esta es la condición que me dice que un flujo es irrotacional. Profe, sí. ¿le puedo hacer una consulta? Ahí en ese gráfico, V y W son las velocidades en cada uno de las direcciones, digamos. Ah, bien, bien, perfecto. Ahí vamos a ver, vamos a analizar. Perdón, profe, ¿qué dijo? ¿Que eran qué? Que no escucho bien. Las velocidades. Las velocidades en cada una de las direcciones. Listo, gracias. Acá les quiero comentar algo. Si ustedes se van a los libros, van a encontrar algunas diferencias en los distintos autores. Por ejemplo, Francini, él le pone algunos ejemplos prácticos y dice que un flujo irrotacional es a ver si yo le decía vuelta al mundo, no sé cómo le dicen ahora, tengan en cuenta que yo ya no conozco algunas cosas. Ese juego que está en la feria, que es una rueda gigante, donde hay canastitas, o cabinas, donde se sube la gente y va dando la vuelta alrededor. Esas siempre se mantienen en posición vertical. Entonces, Francini lo pone como un ejemplo normal de flujo irrotacional, donde la partícula fluida vendría a ser esa cabina o canastita. Acá hay una cosa que hay que tener en cuenta. Es un ejemplo muy particular del flujo irrotacional porque la canastita no se deforma nunca. Pero si analizamos nosotros esta expresión vectorial o matemática, podemos tener deformaciones, pero la suma de las deformaciones debe ser igual a 0. Y entonces ahí sí tenemos un flujo irrotacional. Si ustedes analizamos, por ejemplo, la velocidad angular X, WX, por ejemplo, tiene que ser igual a 0. Pero fíjense, tenemos la deformación respecto del eje Y y respecto del eje Z. Y la suma de ambas da 0. Pueden ser 0 cada una de ellas, o que una tiene un sentido y la otra tiene un sentido opuesto. Y son distintas de 0. Eso tengámoslo en cuenta porque puede ocurrir que cuando recurren al libro van a encontrar esas pequeñas diferencias de acuerdo a los autores. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria son los sucesivos puntos que ocupan el espacio una partícula de fluido durante el tiempo. ¿Qué es lo que me dice? Indica la posición de la partícula a lo largo del tiempo. Imagínense un bote que va circulando en un fluido. Y tenemos algunos ejemplos de trayectoria. Por ejemplo, acá en este vertedero, la trayectoria es lo que estaría marcado por la línea que recorre el cursor. Acá tenemos un alambre caliente en la foto superior derecha, un alambre caliente donde circula o un emisor de fluido, una fuente que se denomina, colocado dentro de un fluido que circula. Y entonces vemos que la trayectoria de las partículas que se desprenden de esta fuente, o bien del aire que se calienta al entrar en contacto con el alambre caliente, siguen esta trayectoria, es decir, el camino que van siguiendo. Y si no, acá tenemos una condición especial de un sólido colocado dentro de un fluido en movimiento, y vemos que la trayectoria está indicada por estas líneas más oscuras, que son los espacios, los puntos sucesivos que circula la partícula de fluido durante el tiempo. La línea de corriente
por el contrario, es una tangente a los vectores de velocidad de un grupo de partículas de fluido. No coincide con la trayectoria excepto en los flujos estacionarios. ¿Y por qué? Porque si ustedes verificamos en esta imagen que tenemos abajo, que tenemos varias líneas de corriente, con los distintos vectores velocidad, esa línea de corriente se define como la tangente de los vectores velocidad. ¿Cuándo? En un instante de tiempo determinado. Cuidado con eso, porque podemos llegar a confundir línea de corriente con trayectoria. Pero la línea de corriente es a lo largo del tiempo, donde va circulando la partícula, mientras que la línea de corriente es una imagen instantánea de la tangente a los vectores velocidad. Cuidado con eso, porque las podemos llegar a confundir. Me va a coincidir la trayectoria con la línea de corriente cuando el flujo es estacionario y no me está variando a lo largo del tiempo. Fíjense, otra condición muy particular que tiene la línea de corriente. Todos los vectores de velocidad son tangentes a la línea de corriente. Si por definición el vector velocidad es tangente a la línea de corriente, ¿la puede atravesar? No. No puede. Por eso se dice que es impermeable al fluido. Y el tubo de corriente es un conjunto de líneas de corriente que tenemos. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Profe, Sí. ¿las líneas de corriente tienen alguna relación con la aceleración del fluido, de las partículas de fluido en cierto punto? Va a haber alguna relación con la aceleración cuando veamos el efecto de la presión. En realidad, no la tiene la línea de corriente. Sí, a ver, tendría que ver porque la línea de corriente es perpendicular a la línea de potencial y la velocidad la podemos expresar como el gradiente de la línea de potencial. Claro, yo lo digo porque como dice que la línea de corriente es tangente a los vectores de velocidad, no sé si lo entendí mal eso. No, eso está bien. Ok, perfecto. Sí, o sea, usted si tiene varias, o sea, fíjense, cuando veamos la aceleración ya lo va a entender un poquito mejor. No está errado, está bien, va a ver bien orientado. Fíjese que si yo tengo una línea de corriente y me cambia la dirección del vector velocidad, eso necesariamente tiene que haber una aceleración en algún sentido. Aunque no cambie, la magnitud de la velocidad tangencial va a variar, al variar de dirección, al cambiar el ángulo, voy a tener una aceleración normal, que me va a hacer cambiar la posición del vector, o sea, la inclinación del vector. Y puede ser también una aceleración tangencial que me está acelerando el fluido. Eso ya lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando se produce un angostamiento en la cañería. Eso lo vamos a ver en las redes de corriente, y al producirse el angostamiento en la cañería, usted va a ver que las líneas de corriente, al dibujarlas, se acercan entre sí. Y mientras más cerca de entre sí está la línea de corriente, más rápido circula el fluido. Y eso está relacionado con la aceleración. Pero en realidad la aceleración sería un análisis posterior a la línea de corriente. No directamente lo saca de la línea de corriente. Gracias, profe. Vamos a medir el caudal. O sea, primero vamos a analizar vamos a empezar a ver el teorema de continuidad, pero para ver el teorema de continuidad necesariamente tenemos que definir el caudal. Vamos a considerar un elemento diferencial formado por un tubo de corriente que tengo, vamos a considerar una dirección normal a una superficie diferencial A, y este tubo de corriente tiene una longitud diferencial X, que vamos a considerar, el fluido circula con una velocidad V. Como es un infinitésimo, vamos a considerar que la velocidad entre el punto 1 y el punto 2 no me va a variar, se va a mantener constante. Entonces, la longitud del tubo yo la puedo expresar como V por diferencial T. Entonces, vamos a definir el caudal másico como la masa que circula a través de una superficie por unidad de tiempo.
es la masa por unidad de tiempo. Si me estaba refiriendo, ahí estaba confundiendo por unidad de superficie, porque eso sería el flujo. Entonces yo la masa la puedo expresar como densidad por volumen. El volumen que yo tengo de este elemento de corriente, de este tubo de corriente, va a ser el producto del área diferencial A por la longitud diferencial X, que para nuestro caso era B por diferencial T. Reordenando, fijémonos, la derivada de X respecto a T, la velocidad, entonces puedo decir que el caudal diferencial es ρ por diferencial área por velocidad. Si yo considero que el área no es perpendicular a la dirección de la velocidad, entonces ahí tengo que trabajar como ρ por diferencial área por el coseno de B por el coseno de θ, perdón, por B. O sea, esto es un producto vectorial, si nos ponemos a mirar acá. Y el caudal total será la integral de eso. Como es un elemento que vamos a considerarlo de densidad constante, ojo acá que esto es válido para densidad constante, o sea, flujo incompresible, entonces voy a integrar el área y yo puedo decir que el caudal másico es densidad por el área por el coseno del ángulo que formara la velocidad con el vector normal al área, por la velocidad. ¿Qué dimensiones tiene? Masa por unidad de tiempo. Pueden ser, ojo acá que yo puse kilogramo fuerza, es kilogramo fuerza por segundo, toneladas por hora, slug por segundo. Slug es una unidad que se utiliza de masa para los lodos de perforación petrolera. Y ahora vamos a definir el otro caudal, el volumétrico. El caudal volumétrico es volumen por unidad de tiempo, haciendo la misma expresión que recién. En este caso, yo no estoy hablando de masa, simplemente me independizo de la densidad del fluido. Entonces digo que el caudal es la integral del área diferencial por B, o sea, el producto vectorial de A por B, o A por el coseno de θ por B. Las dimensiones son volumen por unidad de tiempo. Puede ser metros cúbicos por segundo, centímetros cúbicos por segundo, pie cúbico por segundo. ¿Y cómo vinculamos el caudal volumétrico con el másico? Simplemente que el caudal másico es la densidad por el caudal volumétrico. Esto algo ustedes lo han visto ya en operaciones unitarias, en la primera bolilla, así que, pero acá está la justificación de lo que teníamos que ver. Ahora vamos a analizar el teorema de continuidad. Vamos a considerar un tubo de corriente en flujo estacionario. Yo tengo, esto con estas vectores, o flechitas, vamos a decir así, vectores, me representan la velocidad que yo tengo de cada una de las líneas de corriente. Yo tengo a la entrada, en el punto 1, en la sección 1, una densidad 1 y una velocidad V1, vamos a considerar velocidades medias, y a la salida, una densidad 2 y una velocidad 2. Lo que nosotros podemos hacer es representarlo por un único vector velocidad 1 y un vector velocidad 2. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Euler, el que habíamos visto al principio, donde me dice que mi sistema es el tubo de corriente y lo que tengo adentro del volumen es la materia. Entonces, la variación de la masa en el sistema por unidad de tiempo es igual a la variación de la masa dentro del volumen de control por unidad de tiempo más la variación de la masa ingresante por unidad de tiempo menos la variación de la masa de salida por unidad de tiempo. Acá tenemos que hacer una condición muy particular. La masa por unidad, no tengo variación de masa, ni en el sistema, ni en el volumen de control. ¿Por qué? Porque estoy despreciando. O sea, estoy considerando que no existen, perdón. Considero que no existen reacciones químicas, ni estamos circulando a velocidades donde no se evidencian o no se manifiestan efectos relativísticos, de la relatividad de Einstein. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos 0, el primer miembro, y 0, el primer término, ocurre que la masa que ingresa por unidad de tiempo al volumen de control, menos la masa que sale
por unidad de tiempo en el volumen de control es igual a 0. O lo que es lo mismo, que son iguales. Entonces, si nosotros lo expresamos basándonos en la ecuación anterior que hicimos, considerando que la densidad me puede variar a lo largo de la trayectoria, o a lo largo del tubo de corriente, perdón, tengo la masa de ingreso y la masa de egreso por unidad de tiempo según estas expresiones. Y reemplazándolo para fluidos compresibles, yo puedo decir que la densidad a la entrada por el área de la sección normal por la velocidad media a la entrada es igual a la densidad a la salida por el área de la sección transversal a la salida y la velocidad a la salida. Entonces, eso es lo que habíamos definido como caudal máximo. Para fluidos incompresibles, como ρ es constante, ρ1 es igual a ρ2, lo podemos simplificar. Y así tenemos que el caudal volumétrico, A1 por B1 es igual a A2 por B2. Y estas dos ecuaciones, así en forma muy sencilla, se van a utilizar muchísimo. ¿Y qué me permiten vincular? Cómo varía la velocidad a lo largo de una cañería, por ejemplo, cuando me cambia de sección. Es decir, tengo una cañería de 75 milímetros de diámetro a la entrada y después en otra sección, en otra parte que esté considerando la instalación, tiene, por ejemplo, 50 milímetros de diámetro. Perdón. Entonces, con esta pequeña ecuación, como no voy a tener entradas ni salidas a lo largo de la cañería, más que la de los extremos, o sea, lateralmente no tengo entradas ni salidas laterales, puedo aplicar esta ecuación perfectamente para calcular, conociendo el caudal que es constante, calcular la velocidad a la entrada y calcular la velocidad a la salida conociendo las áreas, por ejemplo. Ahora vamos a analizarlo desde un punto de vista infinitesimal. Vamos a considerar una partícula de fluido en el espacio y vamos a considerar dos caras. Profe, la cara, sí. Perdón, ¿cuáles son las condiciones que dijo para que las tasas de cambio de la masa en el sistema y en el volumen de control fueran nulas? No tengo reacciones químicas. Ajá. Y no hay efectos relativísticos. O sea que la velocidad está, digamos, la velocidad que manejamos los seres humanos en la Tierra y no estamos hablando de velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Bien. ¿Dónde podemos encontrar esa situación muy particular? En un acelerador de partículas en una instalación de investigación atómica. Bien, pero perfecto. dentro de lo que manejamos en la industria del petróleo, la industria convencional, o lo que se ve, lo que pueden ver en mecatrónica, ya es más difícil que tengamos que enfrentarnos a esa situación donde tengamos efectos relativísticos. Ahora volvamos al volumen de control. Consideremos una partícula diferencial X por diferencial Y por diferencial Z, y vamos a considerar la cara en la dirección del eje X, que será la cara delta Y y delta Z. A la entrada, yo tengo una velocidad ρ y U, una densidad ρ y una velocidad U. Vamos a poner ρ por U a ese dato. Y a la salida voy a tener que ρ por U ha variado también a lo largo de diferencial X como la derivada de ρ por U respecto de X por delta X. Entonces podemos decir, la masa en ingreso es la que tenemos acá. Y la podemos expresar ρ. ¿Por qué ρ por U pongo? Porque yo pongo a 1 por diferencial X, pero es el volumen que estoy considerando. Entonces va a ser velocidad, derivada de X respecto a T, es U, y el área que yo estoy considerando es delta I por delta Z. En el egreso vamos a tener estas condiciones también. Entonces, al hacer la sumatoria de X, según la sumatoria de fuerzas según X, la sumatoria de fuerzas según Y y la sumatoria de fuerzas según Z, ¿eso a qué va a ser igual? A masa por aceleración. La masa va a ser el volumen que yo esté considerando por la aceleración. Pero ese volumen me va a variar, es derivada de ρ respecto de X. Por la sección transversal por delta X. Bueno, simplificando, me queda esta expresión, derivada de ρ respecto de T por delta I por delta Z. Y así para cada uno de los ejes. Entonces, si dividimos la primera ecuación
por lo distinto, o sea, la primera, la segunda y la tercera, cada una por el coeficiente delta X por delta Y, delta Z por delta X o delta Z, o delta, sí, delta Z por delta X, y sumando miembro a miembro y simplificando, me queda esta expresión. Y esta expresión yo la puedo, reordenando, expresarla de esta forma. Como la derivada de ρ respecto de t es igual a 0, se sigue verificando lo de recién, que no teníamos reacciones químicas ni efectos relativísticos, la suma debe ser igual a 0. Si multiplicamos todo por menos 1 y reordenamos, nuevamente, ¿qué ocurre? Para flujo compresible, nos queda que es, esto es la divergencia de ρ por b vectorialmente. Esta expresión me da u por la derivada de ρ respecto de x más b por la derivada de ρ respecto de y más w por la derivada de ρ respecto de z más ρ por esta suma de derivadas. Eso es válida para flujo compresible y esto vectorialmente no es otra cosa que la divergencia del producto vectorial de ρ por b. Para flujo incompresible, ρ es constante. Entonces, esto que he puesto en rojo es igual a 0. Para que siga siendo 0 la ecuación, necesariamente, como ρ es distinto de 0, el paréntesis es igual a 0. Y esto es la expresión que nosotros tenemos para flujo incompresible. Divergencia de B igual a 0. Bueno, ¿cuáles son las condiciones para el flujo ideal? Satisface la ecuación de continuidad, satisface la segunda ley de Newton en cualquier punto, en cualquier instante. Ninguna frontera sólida puede ser penetrada por el flujo, ni pueden existir vacíos entre fluido y frontera. Bien, ¿hasta ahí se entendió? Sí, profe. Siempre la ecuación de continuidad, mírenla como un balance de materia, donde no hay reacciones. Y ahí se le va a poder aclarar muy fácil todo. Bueno, acá vamos a analizar velocidad y aceleración. Tenemos en el campo tridimensional, vamos a tener que las velocidades pueden variar en magnitud como en dirección. Entonces podemos definir la aceleración en un punto determinado de esta forma vectorial, tanto como la derivada de b respecto de z, la derivada de d respecto de t, es la derivada de una función compuesta. Acuérdense de análisis matemático. Reordenando, podemos escribir que la aceleración es u por la derivada de b respecto de x más b por la derivada de b respecto de y más w por la derivada de b respecto de z. Y tenemos cada componente, ax, ay y az. Fíjense que la aceleración nosotros la podemos dividir en dos tipos. Convectiva, que es por efecto de la traslación, y local, por efecto de la rotacionalidad. Convectiva, ¿qué quiere decir? Que me va a mover la partícula de un punto a otro en el espacio. Y la local es aquella aceleración que me va a deformar la partícula, por efecto de la rotacionalidad. Entonces podemos analizar cada una de estas. La aceleración convectiva, que es a lo largo de una línea de corriente, podemos considerar que tenemos una aceleración que produce un incremento en el módulo y otra aceleración que produce un cambio de dirección. Entonces, las podemos expresar según estas dos expresiones: aceleración tangencial y una aceleración normal. A su vez, la aceleración local también la podemos describir de esta forma, es decir, la que va a producir la deformación de la partícula. Y la aceleración total va a ser la suma de las dos aceleraciones. Entonces aquí tenemos la expresión que nos daría la suma de las dos aceleraciones. Ahora vamos a ver qué es lo que nos pasa con la presión. Fíjense que las aceleraciones derivadas de la presión van a hacer que la presión... Sí. Disculpe, ¿puedo volver a la diapositiva anterior? Sí. Y a la anterior. Porque tengo un problema con lo que es la aceleración local y la otra. ¿No? Sí. ¿Son iguales en módulo? Vamos a considerar la velocidad B sub S, sí, iguales. Acá tenemos la parte
algebraica, que no se las expliqué, porque yo le dije, veamos la parte algebraica. Fíjense acá, tiene la derivada de b sub n respecto de t, y yo multiplico y divido por diferencial s, es decir, multiplico por 1, que es un, llamémosle artilugio matemático, lo hago en las dos, entonces puedo reordenar la expresión para tener b sub n en función de o sea, b sub s y b sub n. Y teniendo en cuenta el cambio de ángulo, diferencial θ igual a diferencial s sobre r, puedo expresar b sub n sobre b sub s, y teniendo en cuenta que un ángulo infinitesimal es diferencial θ esto, entonces acuérdense que por el análisis matemático sabíamos que el arco es igual a la cuerda igual a la tangente, para un ángulo muy pequeño. Entonces aprovechamos esa función y la ponemos de esta manera. Y podemos hacer el cambio que usted ve acá. Y otra cosa que le quería preguntar es, decimos que aceleración ct es igual a la derivada de bs con respecto a dt. Y llegamos a la expresión que es un medio de la derivada de velocidad al cuadrado. Pero también tenemos que la otra aceleración es la derivada de bs con respecto a dt. Entonces tenemos que... No, bn. No, sí, pero en la próxima diapositiva. Ah, pero eso es otra aceleración. Claro, pero en Estamos módulos hablando son de la iguales. aceleración normal. Claro, pero en módulos son iguales. Sí, los módulos son iguales. Ah, bien, perfecto. Perfecto. Claro, Profe, y aprovechando... Lo que decía es que ahí sumamos, pero Claro. lo que era un medio de la derivada de la velocidad al cuadrado era originalmente la derivada de bs con respecto a dt. Entonces estamos sumando dos veces lo mismo. Perfecto. En módulo, digo. Perfecto. Sí, sí. Genial, genial. Muchas gracias. Bueno, volvamos. Fíjense que la diferencia de presiones, yo les había dicho que produce un movimiento de fluidos de un lado a otro. Y un movimiento de fluidos implica que el fluido se me va a estar moviendo por el efecto de una fuerza. Y recuerdan de estática de los fluidos que la fuerza es presión por el área. Entonces consideremos un elemento de corriente de longitud diferencial S, que tiene una presión P a la entrada, donde circula el fluido por un área A1, y del otro lado, en el punto 2, tenemos una presión P más la derivada de P respecto de S, o sea, la variación que tengamos a lo largo de la longitud, por diferencial S por la longitud, por el área de salida. Entonces, trabajando, nosotros podemos poner que si las dos áreas son iguales y la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración, podemos reordenar las expresiones y poner la fuerza de P respecto de S es igual a ρ por la aceleración según la dirección S. Y la derivada de P respecto de N cambiada de signo es igual a ρ por la aceleración seguida la aceleración normal. Fíjense acá. Una pregunta. Sí. Esa aceleración AS vendría a ser la tangencial, ¿correcto? Sería la dirección, claro, es la dirección, vendría a ser la tangencial y la otra la normal. Perfecto. Usted va a tener una variación de presión, digamos, a lo largo del sentido del fluido y una perpendicular al fluido. Exactamente. Bien, buenísimo, profe, gracias. Sí, y ahí lo que les comentaba, va el signo negativo porque el fluido se desplaza de mayor presión a menor presión, es decir, en el gradiente negativo de las presiones. Entonces, mientras que eso es lo que tenemos que considerar, por eso se considera el signo negativo. Bueno, reordenando, reemplazando los valores que habíamos sacado de las ecuaciones anteriores de A sub S y A sub N, ¿se acuerdan? Despejando, integrando, para el caso 1, me va a quedar que a lo largo de una línea de corriente llegamos a esta expresión, que la presión a la entrada más ρ sobre 2 por la velocidad a la entrada longitudinal al cuadrado es igual a la presión en 2 más ρ sobre 2 por la velocidad al cuadrado. Si ahora hacemos lo mismo tratamiento con las aceleraciones normales, reemplazamos, reordenamos y tenemos en cuenta que hay irrotacionalidad, eliminamos los componentes que se eliminan por la irrotacionalidad. Fíjense que esto no es otra que la expresión de las deformaciones, velocidades angulares, y volvemos a integrar,
obtenemos exactamente la misma ecuación que recién, pero habíamos partido antes de la aceleración tangencial y ahora de la aceleración normal. ¿Y qué ocurre? Esta ecuación, si nosotros la analizamos, está representada por términos de energía. Energía de presión y energía cinética. Y vemos que es la energía de la línea de corriente. Para un flujo rotacional se mantiene constante la energía en la línea de corriente y esto tiene una implicancia interesante para el tema 4, cuando veamos Bernoulli. Ahora vamos a definir la velocidad potencial. Fíjense que nosotros en un movimiento rotacional la velocidad angular la podíamos escribir, como habíamos visto, un medio del rotor de B. O sea, un medio del producto vectorial de la velocidad B por sí misma. Reordenando, definimos una función phi. Fíjense que tenemos en cada uno de estos derivada de W respecto de I, derivada de B respecto de Z, y así sucesivamente. Si existe una función phi, la definimos, que es una función de X y Z, ¿dónde se cumple? Que la velocidad U es la derivada de phi respecto de X. La velocidad B es la derivada de phi respecto de I, y W la derivada de phi respecto de Z, o sea, los componentes de la velocidad U, B y W. ¿No? Entonces, si esta función matemática existe y cumple la condición de que el flujo es irrotacional, es decir, que el rotor de B es igual a 0, entonces se denomina función potencial. ¿Qué es lo que tiene la función potencial? Me indica una zona de mayor, o cuando lo grafiquemos, me va a indicar una relación entre mayor energía y menor energía. Y después vamos a ver que la función potencial me va a indicar de dónde a dónde va a ir un fluido, dónde a dónde se va a desplazar. Va a ir de alto potencial a bajo potencial. Podemos hacer para que ustedes se lo imaginen, lo que vieron en Física 2, y no sé si, sí, creo que hayan visto electrotecnia, es como las líneas de campo, los potenciales que ustedes ven en los campos electromagnéticos, en los campos electrostáticos. Bien, entonces ahora consideremos una función phi que cumple estas condiciones. Fíjense que la velocidad, perdonen acá, no me ha quedado bien la animación, me he comido los laplacianos. Entonces, consideremos un plano, XY, desarrollemos diferencial phi, que es la función potencial. Fíjense que la función potencial, que depende de X y de, en este caso, perdón, de Y y de Z, va a ser la derivada total, es la derivada parcial respecto de Y por diferencial Y, más la derivada total parcial respecto de Z por diferencial Z, pero esta derivada, por las definiciones que nosotros tenemos, es B por diferencial Y más W por diferencial Z. Podemos trabajarla vectorialmente y vemos que esto no es otra cosa que el gradiente de phi. Entonces, la velocidad es el gradiente de la función potencial. Y como cumple la condición de irrotacionalidad, al reemplazarla, vemos que la derivada de phi es igual a 0, por lo que phi, o sea, la función potencial, es constante, y por lo tanto es una superficie equipotencial de valor phi, que es lo que yo les decía recién, que lo podíamos comparar con un campo electrostático, una superficie equipotencial. Si nosotros hacemos la divergencia de la función potencial y reemplazamos, llegamos a que el laplaciano, o nabla cuadrado phi, o sea, la derivada segunda de phi respecto de I, o sea, respecto a todos sus ejes, el laplaciano va a ser igual a 0. Es por la condición que tenemos de la función potencial. Bueno, ahora vamos a definir otra función, que es la función de corriente. La función de corriente es, considerando el plano YZ, es la misma que dice que B es la velocidad, es la derivada de phi respecto de Z, y W la menos derivada de G, perdón, respecto de I. Si nosotros hacemos el diferencial total de esa función, vamos a ver que va a ser B por diferencial Z menos W por diferencial I. Si diferencial G es 0, entonces la función de corriente es constante.
Fíjense que hay una cosa que hay que tener en cuenta. La existencia de la función de corriente no implica flujo irrotacional. Y podemos reorganizarla de esta manera, y la divergencia de la velocidad es igual al laplaciano de la función de potencial y de corriente. Si hacemos la divergencia, vamos a ver que es igual al laplaciano, tanto de la función potencial como de la función de corriente. Bueno, ¿qué es una red de corrientes? Una red de corriente es el conjunto de línea de corriente y línea de potencial. Se caracteriza porque las líneas de corriente son perpendiculares a la línea de potencial y la podemos demostrar, acá tenemos, de la ecuación de la función de corriente. Si nosotros analizamos, vamos a ver que la derivada de z respecto de i para la función de corriente es w sobre b. Y para la función potencial, la derivada de z respecto de i es menos b sobre w. Lo cual, ¿qué quiere decir? Si se acuerdan de análisis 1, son inversas y opuestas. Por lo tanto, son perpendiculares. Y acá tenemos ejemplo. Vamos para atrás otra vez. Acá tenemos una red de corriente. Tenemos la función potencial y la línea de corriente, ¿no? La línea de potencial y la línea de corriente. Fíjense que el fluido va a desplazar de la línea equipotencial de mayor a menor y va a seguir la línea de corriente. Acá tenemos un dibujo de líneas de corriente. Estos son condiciones ideales, chicos. Fíjense que acá en una esquina, si uno va a ver un movimiento fluido, esto no lo va a ver exactamente así, sino que acá vamos a tener otros fenómenos. Pero esto, como ya les había explicado, la cinemática de los fluidos solamente toma en cuenta el movimiento del fluido sin implicar las condiciones en que se mueve, o sea, las fuerzas que lo originan, y consideramos por ahora el fluido ideal. O sea que no tenemos la influencia de la viscosidad. Acá tenemos la línea de corriente en una esquina, estas serían las líneas equipotenciales, y acá, por ejemplo, en un codo reductor. Fíjense esto. La línea de corriente va a tratar de seguir el codo. A su vez, la línea de potencial son siempre perpendiculares a las líneas de corriente. Y al ser perpendiculares a la línea de corriente, cuando la línea de corriente empieza a girar para doblar el codo, llamémosle así, las líneas equipotenciales también son perpendiculares. Y por lo tanto, las líneas equipotenciales van girando y van siempre manteniéndose perpendiculares. Pero fíjense acá, esta distancia, delta n, a medida que nos vamos yendo hacia la zona más estrecha, se va estrechando porque las líneas de corriente no desaparecen, se mantienen y mantienen su condición de equidistancia entre sí. Pero esta delta n de desplazamiento que tenemos entre una y otra va disminuyendo. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumenta, si aplicáramos acá el teorema, la ecuación de continuidad, que es donde dice que el caudal, que podemos mantenerlo constante, es igual al área de la sección transversal por la velocidad en la sección 1 y en la sección 2, acá tengo un área grande, entonces B, podemos decir la chica. Y acá tengo un área chica, entonces B es más grande que acá. Para eso podemos aplicar la continuidad. Perdón. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, esto es una boquilla vertical. Esto sería un tanque, por ejemplo, y tenemos una salida por la parte inferior del tanque en forma de boquilla. Y acá tenemos las líneas de corriente y las líneas equipotenciales. Acá en la realidad, en la derecha, tenemos un codo. Acá se produce un punto de separación. En la realidad, nosotros vamos a ver que acá se generan turbulencias. Y el punto de separación de la línea de corriente, como que decir que la línea de corriente se nos separa del cuerpo. Lo cual, ya lo vamos a ver en la unidad 5, tiene una condición especial. Muy bien. Y ahora tenemos otra de las herramientas matemáticas, la circulación. Supongamos un flujo bidimensional, donde L es una curva característica, y TL corta a la línea de corriente. Entonces definimos la circulación como la integral a lo largo de esta línea L del producto vectorial entre la velocidad y la longitud diferencial L. Acá tenemos distintos ejemplos de integración de circulaciones alrededor de una circunferencia de un sector circular.
considerando que lo hacemos ahora para una función potencial y con otro circuito. Entonces, de este análisis sencillo, cuando el movimiento contiene al centro de rotación, la circulación no es cero. Si el movimiento es rotacional y cuando no contiene al centro de giro, la circulación es cero. Bueno, ahora yo les pongo acá unos ejemplos de redes de corriente sencilla. Les menciono las ecuaciones, no hace falta que se las aprendan de memoria, simplemente se las doy para que sepan la forma que tienen y que existan. No es necesario que me las repitan de memoria, pero sí me interesa que conozcan la red de corriente. La red de corriente, para un flujo uniforme, esto vendría a ser las líneas de corriente, son paralelas entre sí, por lo tanto las superficies equipotenciales son paralelas entre sí y perpendiculares a la línea de corriente. Fuente o sumidero. ¿A qué definíamos la fuente? La fuente es un punto de donde sale fluido y se distribuye uniformemente en forma radial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en una superficie, yo veo acá, tengo, estas son mis líneas de corriente y estas mis líneas de potencial. Fíjense que Q es el caudal y, en este caso, al reordenarlo, a medida que va aumentando la superficie, porque el caudal está siempre relacionado con una superficie, la superficie perpendicular a la dirección del fluido, entonces a medida que yo me alejo de la fuente, el caudal se mantiene constante, pero la velocidad tangencial va a ir disminuyendo. En el caso, perdón, volviendo atrás, el sumidero es el opuesto a una fuente, es decir, imagínense una descarga de una bañera, entonces todo el líquido va hacia un punto, se concentra. El fluido se mueve también en dirección radial, pero en lugar de salir del punto central, se dirige hacia el punto central y desaparece por ese punto. Un torbellino. Perdón. Sí. En el caso del sumidero, la velocidad, ¿cómo variaría? ¿También disminuiría mientras aumenta el radio? También, o sea, imagínese esto, que usted lo puede ver, a lo mejor buscándolo en YouTube lo podemos encontrar. Que usted está en un lago artificial y hay un vertedero en el lago, un vertedero, por ejemplo, una tubería, hay algunos diques que tienen el vertedero en forma de embudo. Más o menos se ubica. Sí, profe. Entonces usted está en un bote y está a una cierta distancia del embudo y se acerca a baja velocidad, siente que el agua se lo está llevando, pero no le da importancia porque va despacito. Total, si está pescando y hay pique, como decimos acá en Argentina, está sacando lo que esté pescando, pejerreyes, trucha, lo que sea, y no se da cuenta del sumidero. Y a medida que usted se va acercando, el bote va a acelerarse, porque el agua, donde lo tiene, el agua sobre la que está flotando, se va acelerando. Entonces, a medida que disminuye el radio, aumenta la velocidad, en el caso de la fuente, del sumidero, perdón. Bien, gracias, profe. Profe, perdón que lo corte. Acuérdese que tenemos el cuestionario. Sí, ya sé. Listo. Aquí, Mauro, ¿estás ahí? Bueno. Yo les voy a dar un poquito más y a las 1:30 cortamos para que puedan ir haciendo el cuestionario. El vórtice libre es un flujo circulatorio puro. Ya para lo que tenemos, ya tienen para contestar el cuestionario, no hay problema. Si quieren, damos hasta las 18:30 y ahí contestan el cuestionario y lo que queda de teoría lo vemos el lunes y ya después vemos los problemas de la práctica. Entonces el vórtice libre, un flujo circulatorio puro, donde la velocidad es función del radio y la velocidad radial es cero. ¿Cuál es el vórtice libre? Ustedes habían visto el vórtice forzado. En el vórtice forzado, el fluido se movía como un sólido, o sea, la velocidad angular es constante. En el vórtice libre no. La velocidad tangencial
es constante. Si la velocidad tangencial es constante, ¿qué significa? Que a medida que yo me voy alejando, digamos, la línea central circula más rápido que el lateral. O sea que es como si se moviera una capa alrededor de la otra. Imagínense cilindros concéntricos o tubos, imaginémonos tubos, cañerías, que giran una dentro de otra. Y como todas giran a la misma velocidad tangencial, la central gira a alta velocidad radial y la exterior gira a baja velocidad radial. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la naturaleza? Que es esto que tengo, digo, esta imagen satelital de un huracán. Acá vamos a circular a una determinada velocidad, los vientos están lejos del huracán, en la zona periférica, son de baja velocidad. Pero a medida que nos vamos acercando al centro del huracán, las velocidades aumentan significativamente. Esto que vemos acá es el ojo del huracán y esto tiene un tratamiento matemático muy particular, porque vamos a analizarlo después. Si quieren lo dejamos para la clase que viene, así analizamos ya con la cabeza un poquito más despejada, más descansado, el vórtice libre, para que veamos qué es lo que nos pasa en un huracán y por qué a veces se puede volar en el ojo de un huracán en un avión sin problema, y si me salgo del ojo del huracán puedo perder las alas del avión. Entonces ahora yo diría que cortemos la teoría y se ponen a hacer la práctica. Si tienen alguna duda me avisan. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué es la K en las fórmulas? K es una constante. Bien. Es una constante. B por R se mantiene, B por R igual K. Eso se denomina DROL. Ah, bien. Acá lo tiene arriba. Betita, la velocidad en un momento, en un ángulo determinado es K sobre R. Verifica la velocidad de DROL. Ok, La ley de gracias. DROL, perdón. Es decir, el DROL es el momento del vector velocidad y se mantiene constante. Bien, gracias. ¿Qué es lo que ocurre? Si K es constante, a medida que yo, por ejemplo, me crece R, ¿qué es lo que pasa con la velocidad? Si R que está en el denominador crece, la velocidad baja. Es lo que recién lo que le estaba explicando, qué es lo que pasa en la realidad en los huracanes. Bueno, vamos a hacer la ley de DROL, profe, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Cómo era? Perdón. Esa es la ley de DROL. Sí, esa es la ley de DROL. De DROL, Eso se exacto. refiere con la ley de DROL. Bien, Sí. gracias.